Una gran jugada al interior del Congreso que está prácticamente asegurando la aprobación de la mega reforma económica de José Antonio Kast, pero que está generando al mismo tiempo muchos problemas, quiebres en los sectores de la izquierda chilena, de la oposición, y que ha llevado a que, como no pueden parar ahora esta reforma de manera democrática, se está intentando sabotearla a través del Tribunal Constitucional. Eso es lo que está pasando en las últimas horas con respecto a las negociaciones sorpresivas que se dieron en el Senado entre el Partido por la Democracia de la centroizquierda con el gobierno de José Antonio Kast para aprobar la mega reforma económica del gobierno. Y estas imágenes ya daban cuenta de que la tensión por la mega reforma había alcanzado su pic de temperatura en la vereda opositora. El termómetro terminó por explotar con esta foto. Una foto, por favor. Una foto. Es bien rasca el acuerdo. Que le dio una foto al ministro Quirós que era todo lo que quería. Como un balde de agua fría cayó en el resto de la oposición el acuerdo que sorpresivamente alcanzaron senadores del PPD con el gobierno en un punto clave del proyecto de reconstrucción, la invariabilidad tributaria. La propuesta original planteaba mantener inalterable el régimen impositivo para inversionistas por 25 años en iniciativas a partir de $50 millones. El consenso rebaja el límite de años dependiendo del monto de la inversión y establece una sobretasa adicional de 1,5% de impuesto para las empresas que se acojan. Hemos tenido diferencias con el ministro, como ustedes saben, en otras materias, pero en esta materia, en este punto, nosotros vamos a estar contestes. En relación a ese punto, evidentemente que para nosotros no es dable recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Usted sabía que se estaban negociando? Que le queremos hacer más preguntas. Porque... Una decisión inconsulta con la directiva del partido que derivó en reuniones de emergencia. Incluso la senadora independiente del PPD, Jimena Órdenes, se desmarcó del acuerdo. Ese acuerdo es de los senadores, no es un acuerdo del Partido por la Democracia. En eso quiero ser absolutamente claro. Nuestro entendimiento es que hay un acuerdo con la bancada. El acuerdo consiste en ratificar los principios de la invariabilidad tributaria. El episodio marcó el ambiente del encuentro entre partidos y expertos de la oposición para definir si impugnarían de manera coordinada artículos de la mega reforma en el Tribunal Constitucional. Han habido días mejores. En medio de las diferencias y descoordinaciones, el jefe de la bancada de los senadores PPD salió a defenderse de críticas como esta. Tenemos un partido de la oposición que se vendió, así de simple. Para mí el tema de la probidad es un tema central. Yo aquí no he ganado en nada, digamos, ni dinero, ni nada como han sugerido, que me parece muy miserable ese comentario. En conjunto, partidos de oposición, incluido el PPD, confirmaron que recurrirán al TC una vez que termine la discusión de la mega reforma en el Congreso. A concurrir con un requerimiento tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado al Tribunal Constitucional una vez que termine la tramitación, el segundo trámite constitucional. Las materias, en materias tributarias y en materias medioambientales. Puede significar que perdamos en el Tribunal Constitucional. Ya hemos perdido una oportunidad importante para contribuir a su mejora. Acuerdo de senadores del PPD con el gobierno que generó un fuerte quiebre en la oposición. Ahora, como pueden observar, lo principal que se modificó como consecuencia de este acuerdo es lo llamada invariabilidad tributaria. Eso es lo que contempla que aquellas empresas que inviertan en Chile con un número de impuestos, por ejemplo, que va a ser más bajo, digamos que estuviera ya en 23%, que es lo que eventualmente se desea a lo largo del gobierno de Kast, no se les puede subir el impuesto por una cierta cantidad de años por su inversión. O sea que si bien el gobierno siguiente, por ejemplo, llegara un gobierno, imaginemos, de nuevo de Boric, o llegar a París o lo que sea, y ellos quisieran subir el impuesto a esas empresas, no se puede. Eso es lo que significa invariabilidad tributaria. Básicamente amarra, para bien o para mal, las estructuras de impuestos que están en un momento para asegurar que la inversión a largo plazo se haga con el cálculo de cierta cantidad de tributos. Ahora, es una buena reforma, ¿por qué? Porque en la práctica eso asegura que uno quiere invertir en un país, sabes que no te van a subir las regulaciones o impuestos y se mantiene en cierto punto. Ahora sí mejoran después, maravilloso, pero eso evita que al momento de que llegue un nuevo gobierno y quiera aumentar los impuestos, las regulaciones, como es muy esperable que lo quieran hacer, sea un desastre económico, se vaya la inversión y se pierda el trabajo. Esa era la lógica. Ahora, originalmente era que esto fuera fijo y por 25 años, pero el Partido por la Democracia de la centroizquierda dijo que estaban dispuestos a apoyar la reforma en el Senado, porque como vieron en la Cámara de Diputados no estaban muy de acuerdo con ellos los de su mismo partido, pero
contemplando simultáneamente que fuera dependiendo del monto de la inversión. O sea que mientras más fuerte sea la inversión a nivel de dinero, en dólares, cantidades altísimas, ¿no? Dentro de Chile se puede llegar a esos 25 años, pero si la inversión es más baja, se rebaja a 15 o incluso solo 10 años de invariabilidad tributaria. Ahora, es ideal que ojalá fueran más años los que están siempre y que no se puedan subir el impuesto a inversiones que se dan en el país. Claro, pero igual sea la dirección correcta. Ahora no tenemos invariabilidad tributaria. Entonces, que en vez de los 25 que se decían, se avance en la dirección de ya, en algunos casos van a ser 10, igual son 10 y ahora son 0. Entonces, igual es un avance bueno y son ese tipo de negociaciones que me gustan porque estás cediendo, pero cediendo en el sentido de que igual estás avanzando en la dirección de lo que tú quieres lograr, ¿no? No es como esas negociaciones en las que al final terminas haciendo lo contrario a lo que dices defender ideológicamente, sino que lo que estamos viendo es que sí se está avanzando una reforma que baja impuestos y elimina regulaciones, solo que en algunos casos va a ser un poco más acotado, pero es en esa dirección, no es como que se esté yendo en la dirección contraria con tal de aprobar el proyecto. Ahora, como vieron, esto está generando una serie de situaciones. Uno, hay un quiebre total, sistemático, al interior de la izquierda chilena como consecuencia de ese acuerdo. Están sumamente molestos, se sienten traicionados, sienten que los senadores del PPD se vendieron y es porque esto va a aprobar la reforma. Ahora con esto queda bien claro que hay sectores importantes de la centroizquierda que están dispuestos a negociar y aprobar las reformas económicas de esta administración, para bien o para mal, y que por lo mismo es muy probable, como ya ha ocurrido en el pasado con la ley justamente anti-encapuchados de los colegios, que se aprueben los proyectos en el Congreso. Ese no es el problema principal. El problema, y es lo que ya se está anunciando, es el bloqueo legal que está ocurriendo a través del Tribunal Constitucional de este tipo de reformas. ¿Por qué? Porque sabemos que el Tribunal Constitucional tiene una tendencia política. Durante la administración de Gabriel Boric hubo un recambio importante de jueces del Tribunal Constitucional y el gobierno anterior, de izquierda más dura, nombró a 7 de los jueces del Tribunal Constitucional. Y con ese cambio, un tribunal que históricamente se le asociaba más a la derecha, ahora tiene una amplia mayoría de izquierda más dura. Y por lo mismo, si antes era más hacia la derecha y bloqueaban proyectos de izquierda, ahora al ser más de izquierda, bloquean proyectos asociados a la derecha. Ahora, yo siempre lo he mencionado desde hace muchos años, antes incluso de este cambio, que el Tribunal Constitucional no debería existir, deberían ser facultades solamente de la Corte Suprema en la revisión de constitucionalidad, pero de todas maneras es lo que se da. Y como ahora se sabe que también quieren enviar esto al Tribunal Constitucional, hay una posibilidad muy alta que se intente bloquear la reforma económica de esta administración, a pesar de que se podría aprobar en la Cámara de Diputados y en el Senado. O sea que ya se ve que va a ser aprobada por completo, pero con el Tribunal Constitucional se bloquee igual. Y por eso estamos viendo que hay una estructura que fue bien de manera maquiavélica, amarrada desde el gobierno de Gabriel Boric, de poder sabotear por completo todo tipo de reformas de este gobierno a través de amarres legales. Y ahora ni siquiera con temas electos o incluso de votación, sino que a través de estructuras de jueces nombrados a dedo por la presidencia, anterior en este caso, se genera el problema de que, bueno, no pueden hacer nada. Y hay que ver qué ocurre, porque ya una reforma importante del gobierno en tema de seguridad se bloqueó, que fue la ley anti-encapuchados y anti justamente violencia escolar, que buscaba, por ejemplo, sancionar aquellos quitando beneficios estatales y subsidios, aquellos que quemen personas, lancen molotov, destruyan colegios, hacen manifestaciones con las cuales intentan intimidar a otros con violencia. La revisión de si había armas de fuego o armas blancas en las mochilas escolares o material explosivo, como ocurrió mucho en liceo, y eso se bloqueó por inconstitucional. Y ahora hay una posibilidad real que con el tribunal como está, se bloquee también por inconstitucional, más allá que es cuestionable si es realmente inconstitucional, la reforma económica del gobierno, aunque se apruebe en el Congreso. Ahora eso solo el tiempo lo dirá, pero sería bueno hacer una reforma constitucional para eliminar el Tribunal Constitucional y que pase la facultad de la Corte Suprema. Lo llevo diciendo hace años, la derecha no lo quiso hacer porque lo convenía momentáneamente, pero como se advirtió en su momento, se lo iba a explotar en la cara en algún momento. Ahora recién se están dando cuenta. Y vamos a ver si tienen la sabiduría de impulsar ese cambio. Solo el tiempo dirá si es que es así o no. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece justamente esta victoria del gobierno en el Congreso y el intento de sabotearla por completo por parte de la oposición al interior del Tribunal Constitucional? ¿Es legítimo o no? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que me pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.